acá Naomi nos pregunta qué es la ley Chapelier. Chocolate. A ver, jovencitos. Ya. Ya, también nos preguntan sobre la primera coalición. María también, ¿no? Acá nos pregunta. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué es la ley Chapelier? Creo que esa ley lo habíamos colocado, ¿no? En este caso, justamente, en este periodo, ¿no? Conformado por la convención. Creo que nos habíamos quedado en esto. A ver, ayúdenme en ese aspecto, jovencitos. Esta fue la etapa en la cual nos quedamos en la clase anterior, ¿cierto? A ver, jovencitos intelectuales que están ahí. Sí, Abraham, la muerte del rey significa el inicio de la república, sí. Ya, esto, a ver, jovencitos, miren, voy a responder qué es la ley Chapelier. Naomi me hace esa pregunta. La ley Chapelier es sin duda una forma represiva que establecieron en Francia contra cualquier motivación de querer frenar algún evento, como por ejemplo una huelga, una protesta, ¿no? La ley Chapelier estaba destinada a evitar que surja ese tipo de reclamos en Francia en pleno contexto de la revolución, ¿no? Entonces, por esa razón, se va a impedir que haya protestas, huelgas en Francia, con esa ley, la ley Chapelier, impuesta por justamente persona que se llama así, ¿no? Se apellida así. En el caso de la coalición, la primera coalición se va a dar en la convención. En este caso le respondemos a María, ¿no? Se dio en la convención, la primera coalición formada por Inglaterra contra la Revolución Francesa. Abraham nos dice, ¿la muerte del rey significaría el inicio de la república? Digamos que el inicio de la república se da con la convención, pero claro está que ahí se instaura también el gobierno del terror y matan a Luis XVI, ¿sí? Jovencitos, una vez más les pregunto, ahí nos hemos quedado, ¿cierto? En la convención, todavía no hemos hecho el directorio, ¿cierto? A ver, jovencitos, acuérdense de la clase anterior, yo imagino que tú repasas constantemente, ¿no? A ver, sigo explicando la convención, el gobierno del terror, ¿sí? Se crea el Comité de Salvación Pública, el cual lo dirige Robespierre. Robespierre es un abogado muy radical, jacobino, en Francia, ¿no? Dirige a Robespierre, tiene el apoyo de Danton, tiene el apoyo de Jean-Paul Marat, ¿no? El amigo del pueblo le llamaban a Jean-Paul Marat, ¿no? Robespierre fue apoyado por los sans-culottes. También te van a preguntar esto de los sans-culottes, jóvenes, ¿no? Que son las masas urbanas que van a desarrollar, pues en este caso, la revolución, ¿no? Las masas urbanas. Es decir, los trabajadores, los obreros que viven en la ciudad, ellos son los sans-culottes, ¿no? Jóvenes, también se sacó la ley del máximo. Esta ley del máximo quiere decir que el gobierno establecía como precio máximo el costo del trigo, ¿no? El costo del trigo no debe sobrepasar, ¿no? Una cantidad de dinero, porque eso afectaría la economía de los franceses. Por eso que se estableció un tope, ¿no? Para el trigo. También se saca la ley de sospechosos, en la cual si el Estado revolucionario te considera sospechoso de traición, ¿no? A la revolución, pasarán a ejecutarte con la guillotina, ¿no? Que vemos esa arma que está ubicada acá, ¿no? En la imagen, ¿no? La guillotina, pues, con el cual le cortaban el cuello a los traidores a la revolución, ¿no? Robespierre pierde respaldo, jóvenes, es derrocado por los girondinos, ¿no? El 9 de Thermidor, ¿no? Jóvenes, el 9 de Thermidor fue un día del mes de julio de Francia, ¿no?
Y el 9 del Termidor, te comento, le llaman así al calendario revolucionario, ¿no? El calendario cristiano, enero, febrero, marzo, el calendario cristiano gregoriano es reemplazado por el calendario revolucionario. Por eso que el mes de julio es el mes de Termidor en Francia. El 9 del mes del Termidor, Robespierre es derrocado por los girondinos, ¿no? Entonces termina la convención y va a empezar un nuevo periodo llamado el directorio, ¿no? Jorge Nayomi me dice, ¿por qué los sans-culottes apoyaron a los jacobinos? Es que hay que entender que los sans-culottes son personas humildes, pobres, y los jacobinos era una clase media, digámoslo así, una pequeña burguesía que estaba ejecutando a todos los ricos, la clase dominante, que había pues esclavizado, había explotado a la población francesa. Entonces, los sans-culottes se sienten identificados más bien con los jacobinos, porque es una forma de lograr, pues, ¿no?, su revancha contra este sector social que los había humillado siempre, ¿no?, a los, en este caso, hombres más pobres, ¿no? De ahí que los sans-culottes, que son los hombres más humildes de Francia, los trabajadores, apoyan a los jacobinos, ¿no? La idea es cambiar la sociedad, ¿no? Entonces ahí se brinda el apoyo. Bien, y después de esos jóvenes viene el directorio. El directorio se va a llamar así porque está conformado por 5 personas que van a dominar el gobierno, 5 directores. Y van a ejercer el directorio una persecución contra los jacobinos. Esta persecución contra los jacobinos se llamó el terror blanco, jóvenes, así se llamó, el terror blanco, donde van a empezar a juzgar, a detener a los jacobinos para, de alguna forma, evitar que los jacobinos vuelvan a tener otra vez el poder. ¿Sí? También, jóvenes, en el periodo llamado el directorio, reprimen una conspiración que se estaba realizando, la conspiración de los iguales. Y en esta conspiración reprimen también a su líder, que era François de Babeuf, ¿sí? La conspiración de los iguales, jóvenes, quiere decir que el señor François Babeuf quería que en Francia haya igualdad plena. Y eso en sí no le convenía a la burguesía, porque la burguesía ya estaba gobernando en Francia, no iba a permitir que otros sectores sociales también tengan el poder. Entonces, se fue contra esta rebelión que proponía que en Francia se dé, pues, ¿no?, la igualdad plena, ¿no? Así que la rebelión de Babeuf fue eliminada. También, jóvenes, en ese contexto, Napoleón va a hacer unas campañas militares, tanto en Italia como en Egipto. Estas campañas militares de Napoleón, él regresa a Francia como un general muy exitoso de la República, y este general se le encarga una misión. La misión es cerrar el Congreso, ¿no? Cerrar el Congreso, hacer un golpe de Estado y que Napoleón tome las riendas de Francia, tome las riendas. Es decir, conduzca a Francia a ser una potencia, ¿no?, comercial y una potencia militar. Napoleón asume ese cargo y cierra el Congreso el 18 del mes de Brumario, 18 del mes de la bruma, 18 de noviembre, jóvenes, en el calendario nuestro, ¿no? Entonces se dio el golpe de Estado, 18 de Brumario. Napoleón es convertido en cónsul de la República y el Congreso, pues, tiene que cerrarse. Ahora, dentro del Congreso, jóvenes, estaba, pues, su hermano, ¿no?, de Napoleón, también como congresista, ¿no?, el famoso José Bonaparte, que más adelante se va a convertir en rey de España, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita en la era napoleónica. María me pregunta, profesor, ¿por qué Inglaterra formó la primera coalición contra Francia? Bueno, te lo explico muy sencillo, María, ¿no? Inglaterra y Francia son enemigos comerciales, o sea, se compiten, ¿quién es el mejor, no? Inglaterra veía que si Francia triunfaba la revolución, se iba a convertir Francia en un país rival, ¿no?, para Inglaterra. Entonces, no quería que la revolución triunfe
para que de esa manera Francia se quedara todavía retrasada, ¿no?, económicamente. Por esa razón interviene en Francia, Inglaterra, y busca eliminar la revolución. Pero no lo va a conseguir, ¿no? Inglaterra no pudo evitar que Francia logre triunfar en su revolución y posteriormente Francia se convierte en una potencia mundial, ¿no? Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa? Consecuencias: fin de los privilegios feudales, ya no va a haber privilegios feudales, la feudalidad cae, los burgueses franceses toman el poder, los burgueses, los empresarios de Francia toman el poder político, controlarán Francia, ¿no? El capitalismo burgués se afianza en este país, claro, ¿no? Pasan de ser una feudalidad, por así llamarlo, a ser un país bastante capitalista, bastante liberal en su economía, ¿no? Y también hay una difusión de estas ideas liberales, jóvenes. También hay una difusión de estas ideas liberales. Esto influye en la guerra de independencia americana. Claro, todas estas ideas que habían en Europa van a influir en la guerra de independencia americana. Muy bien, ¿sí? La difusión de las ideas liberales influye para que acá en el Perú, en Argentina, en Venezuela, en Chile, los criollos se motiven estudiando este tipo de acontecimiento histórico y busquen imitar en el Perú también una rebelión, ¿no?, contra los gobernantes, ¿no? Miren todas las consecuencias de la Revolución Francesa, no solamente para Europa, sino para el mundo entero. Ahora, con la Revolución Francesa, jóvenes, para algunos historiadores, termina la edad moderna y comenzará la edad contemporánea. Eduardo, me haces una pregunta de un tema que todavía vamos a tratar en unos instantes. Tú me haces la pregunta sobre el Código Civil. Ya lo vamos a ver ahorita, Eduardo. Espérate un par de minutos porque entrando a Napoleón vamos a conversar de la Constitución o Código Civil, ¿ya? Ahorita en unos instantes damos solución a tu pregunta, Eduardo. Bien, vamos a entrar a la era napoleónica, jóvenes, ¿ya? ¿Quién se había quedado como gobernante de Francia? Pues Napoleón Bonaparte, jóvenes. Napoleón Bonaparte va a ejercer el gobierno en Francia de 1799 hasta 1815. Primero, Napoleón va a ser cónsul de la República y posteriormente, jóvenes, va a convertirse en emperador de toda Francia, ¿no? Y buscaba también ser emperador de toda Europa. ¿Cómo definimos el gobierno de Napoleón? Bueno, la definición dice así: periodo en el que Napoleón Bonaparte instaló en Francia una dictadura militar y represiva, con el respaldo de un sector de la burguesía y el pueblo francés. Claro, Napoleón, jóvenes, como te lo iba diciendo, fue antes un general muy exitoso del ejército francés, ¿no? Conquistó Egipto y otros países y agrandó las colonias francesas en el mundo. Cuando Napoleón retornó a Francia, la burguesía ve con buenos ojos a Napoleón porque lo va a convertir en un dictador y lo va a hacer que Napoleón pues cuide, ¿no?, los intereses de la monarquía francesa. Cuide los intereses, me refiero, ¿no?, a que siga expandiéndose como potencia Francia en toda Europa, ¿no? Bien, entonces esa es la definición de la era napoleónica. Sigamos. Antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cómo Napoleón llega a Francia y se convierte en cónsul, ¿no? ¿Qué sucedió antes de eso? Bueno, antes de eso, jóvenes, Napoleón había hecho una campaña militar exitosa en Egipto. Napoleón logró conquistar Egipto, que Egipto, jóvenes, era un paso muy importante, un paso comercial de Inglaterra que tenía hacia su colonia en la India, ¿no? Si tú puedes apreciar el mapa que está ahí, voy a señalarte. Miren, jovencitos, acá tenemos el mapa europeo.
Acá encontramos a Francia, al norte de Francia está Inglaterra. Inglaterra solía, ¿no?, hacer su comercio con la India. India está por acá. Pero jóvenes, Francia, al tomar Egipto, va a impedir que la ruta entre ingleses hacia la India se realice. Entonces, fue estratégico que Napoleón tome esa ruta comercial inglesa, ¿no? Se vio ahí una buena estrategia de parte de los franceses contra el comercio inglés, ¿no? Se dio el triunfo de Napoleón en la batalla de las pirámides para 1798, ¿no? Esto estamos hablando un año antes de su nombramiento como cónsul, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un cuadro de cómo habría sido, ¿no?, la batalla de las pirámides, que se enfrentó el ejército de Napoleón contra los ejércitos del Imperio Otomano, ¿no? Así le llamaban los mamelucos otomanos. Vemos también, jóvenes, que Napoleón va a desarrollar, en este caso, Napoleón va a desarrollar, como vemos ahí, el estudio de la cultura egipcia. Este estudio de la cultura egipcia se va a llamar egiptología, ¿sí? Así como existe la carrera de arqueología, existe la carrera de sociología, existe carreras como antropología, también existe una carrera, jóvenes, no se dicta en Perú, pero se dicta en el mundo, se llama la carrera de egiptología, ¿no? Y es exclusivamente para estudiar, pues, ¿no?, todos los aportes culturales de Egipto al mundo, ¿no? Y un aporte cultural de Egipto al mundo, y que lo descifró un francés cuyo apellido era Champollion. Justamente este francés descubre una piedra donde estaban apuntados, pues, ¿no?, información jeroglífica, información escrita, y a eso le llamaron, pues, ¿no?, la piedra de Rosetta, ¿no? Justamente la piedra de Rosetta es muy importante para la historia porque ahí se encontró escritura egipcia, ¿no? Los franceses saquearon, ¿no?, las riquezas egipcias, ¿no?, en este viaje que hizo Napoleón, ¿no? Ahora, Napoleón retorna a Francia, Napoleón retorna a París y va a establecer su consulado. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Quiere decir que Napoleón, apoyado por un sector de la burguesía, hará un golpe de Estado el día 18 del mes de Brumario. Ese 18 del mes de Brumario, Napoleón, que es cónsul principal, va a hacer, en este caso, o sea, va a hacer un golpe de Estado, cerrará el Congreso, y el Congreso, algunos políticos partidarios, ¿no?, van a empezar a sesionar, van a empezar a conservar hasta darle el poder, ¿no? El sector burgués, ¿no?, le va a dar el poder a Napoleón Bonaparte, para que este Napoleón se convierta nada menos que en cónsul de la República, ¿sí? Entonces Napoleón, después del golpe de Estado del 18 de Brumario, Napoleón es nombrado cónsul de la República y cónsul principal, por cierto. Pero va a tener como respaldo, va a tener como apoyo a dos cónsules, ¿no? Joseph Sieyès y Roger Ducos. Ambos, Sieyès y Ducos, van a, digámoslo así, apoyar a Napoleón en su cargo de cónsul. Es como si dijéramos, ¿no?, el presidente y los vicepresidentes, algo así, ¿no? Pero a decirles de forma más concreta, jóvenes, Napoleón era el verdadero gobernante. Napoleón era el que verdaderamente tenía en la dirección, ¿no?, del consulado. Jóvenes, en ese contexto se firmó el concordato, ¿ya? Se firmó el concordato entre el Estado francés de Napoleón con la Iglesia Católica, ¿no? Este concordato se dio en 1801
estaba de gobernante en la Iglesia Católica el Papa Pío VII. Napoleón entra a un acuerdo con el Papa, ¿no? Este acuerdo va a decir lo siguiente. Primero, se estableció el calendario gregoriano. ¿Qué quiere decir que se restableció? Quiere decir que el calendario revolucionario, que antes tenía meses como Termidor, Fructidor, mes de Brumario, quedaba atrás esos meses y ahora otra vez se va a reinstaurar el mes de enero, febrero, marzo, etc. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa hace Napoleón a favor de la Iglesia Católica? Pues convierte a la Iglesia Católica en la religión oficial para toda Francia, ¿no? Todos los franceses tienen que profesar la fe católica, ¿no? Y pagar sus diezmos, ¿no? Ahora, ¿qué le promete la Iglesia Católica a Napoleón? Porque, o sea, obviamente es un favor con otro favor. La Santa Sede juró lealtad al Estado, jóvenes, y el Estado se comprometerá a pagar sus salarios a los clérigos. Esto quiere decir que la Iglesia va a ayudar a Napoleón a gobernar, ¿no? Lo va a respaldar, ¿no? Desde su poder religioso, espiritual, pero Napoleón también va a respaldar a los clérigos económicamente, es decir, se les va a pagar sus salarios a los clérigos, ¿no? Entonces, el Estado va a controlar a la Iglesia y los va a remunerar a los clérigos, ¿no? Los va a convertir en trabajadores del Estado, ¿no? Jóvenes, ¿quién era su principal rival de los ingleses? Era nada menos, ¿no? Que Francia, ¿no? Francia e Inglaterra siempre estaban en enemistad. Entonces, Inglaterra acepta firmar una paz con Francia, ¿no? La paz de Amiens. En esta paz se llega a un acuerdo y Francia, en este caso, devuelve Egipto, ¿no? Devuelve Egipto al Imperio Turco, ¿no? Acuérdense que ya Francia le había quitado al Imperio Turco las colonias de Egipto, pues ahora se lo devuelve para que entre en paz con Inglaterra, porque Inglaterra utilizaba Egipto para su tráfico de comercio, ¿no? Bien. También, jóvenes, en este contexto, ahora vamos a la pregunta de nuestro alumno Eduardo. En este contexto se va a promulgar un código civil. Estoy seguro que los jovencitos que tienen aspiraciones de ser grandes abogados, grandes politólogos, seguro han escuchado que en el Perú hay código civil, código penal, código procesales, etcétera, ¿no? O sea, aparte de nuestra constitución política hay códigos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta formulación de códigos, no? Pues viene de Francia, jóvenes, ¿no? Viene de Francia. Durante el gobierno de Napoleón se estableció un código civil, es decir, un código que regule las relaciones civiles en toda Francia, que garantice la propiedad privada, que garantice la libertad e igualdad, que garantice, en este caso, las herencias, sucesiones, o sea, todo lo que viene a ser en el aspecto civil, ¿no? Que es necesario que se establezca en este contexto, ¿no? Entonces, el Código Napoleónico es un aporte jurídico que hace Francia al mundo, porque el resto de países también, ¿no? Tenemos, ¿no?, un código civil que se ajusta, pues, ¿no?, a las necesidades de cada país, ¿no? Francia ha heredado muchísimos jóvenes en política, en leyes, al mundo, ¿no? Recordemos que Francia le heredó al mundo la idea de separación de poderes, es decir, que los poderes estén divididos en ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Francia también le heredó al mundo la idea que el mundo tiene de que los partidos políticos o son de derecha o son de izquierda. Ahora vemos que Francia le heredó al mundo también el Código Civil, ¿no? ¿No? Este aporte jurídico, ¿no? Sí, Eduardo, ¿quedó claro la explicación? A ver si me contestas por el chat, Eduardo.
Brigitte nos dice, profesor, ¿qué opina que comparen a Perú con la Revolución Francesa? Bueno, Brigitte, la historia siempre en algunos países se asemejan, ¿no? Es decir, Francia, la población luchó contra la tiranía del gobierno e hizo una revolución contundente, ¿no? Que cambió las estructuras económicas, sociales en ese país, ¿no? Acá en nuestro país tenemos también problemas políticos, tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, ¿no? Y la población está aguantando y aguantando hasta que algún día de repente pues estalle una rebelión fuerte, ¿no? Lo que hemos visto la semana pasada es un indicio de que la población está muy disgustada con el gobierno, ¿no? Y está pidiendo cambios urgentes, ¿no? Entonces, podríamos hacer una analogía, ¿no, Brigitte, de comparar los parecidos que hay entre las luchas sociales del pueblo francés con las luchas sociales del pueblo peruano, ¿no? Estaría interesante una historia comparativa, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué más pasó acá? Napoleón, jóvenes, en el periodo del consulado, Napoleón se declaró cónsul vitalicio. Esto fue a través de una consulta popular que se le llama plebiscito, ¿no? ¿Qué es ser cónsul vitalicio, jóvenes? Significa que él va a ser cónsul de por vida, ¿no? O sea, no va a salir del poder, no van a convocar elecciones, él va a ser cónsul de por vida. Eso es cónsul vitalicio. Pero, jóvenes, Napoleón ambicionaba cada vez más y más poder, ¿no? Entonces, ¿qué hace Napoleón? Napoleón va a tener una charla con el Papa Pío VII y le va a pedir a Pío VII que asista a la Catedral de Notre Dame en París y pueda presentar
Pese a eso, la victoria de Inglaterra sobre Francia y España, muere su almirante de Inglaterra, muere el almirante Lord Nelson, que era pues el que comandó este combate de Trafalgar por parte de la Marina inglesa, ¿no? Para los ingleses es un héroe, obviamente, Nelson, ¿no? Que supo resistir la invasión francesa española, ¿no? Acá hay un cuadro de cómo habría sido la muerte de Nelson, ¿no? En el combate de Trafalgar, ¿no? Entre estas potencias que acabo de mencionar, ¿no? Es un cuadro que reflejaría cómo ha sido, ¿no? Ello, ¿no? Después, acá vemos que Napoleón se enfrentaría a las potencias enemigas, como él las llamaba, ¿no? Como son los rusos, los austriacos, ¿no? Entonces se da la famosa batalla de Austerlitz, o también llamada batalla de los tres emperadores, donde participaron los emperadores Francisco I de Austria, Alejandro de Rusia y el emperador Napoleón Bonaparte de Francia, ¿no? Los tres emperadores. Y acá se realizó la batalla más ejemplar nunca antes vista, se llamó la batalla Modelo, obra maestra de la táctica militar, donde Francia, jóvenes, Francia logra vencer a los ejércitos tanto de Rusia como de Austria, ¿no? O sea, logra ganar, jóvenes, Napoleón este conflicto, ¿no? Después Napoleón va a irse hacia el Sacro Imperio Romano Germánico. Napoleón se va a ir hacia la zona alemana, donde está el Sacro Imperio Romano Germánico, conformado por varios estados alemanes. ¿Qué hace Napoleón? Napoleón destruye el Sacro Imperio Romano Germánico y en su reemplazo deja una confederación de países alemanes que se le llamó Confederación del Rin. Así se le llamaron. Jóvenes, después Napoleón va a hacer un bloqueo, ¿ya? Un bloqueo continental contra Inglaterra. ¿Qué es lo que buscaba Napoleón con este bloqueo? Lo que buscaba es detener, ¿no?, a Inglaterra en su poderío económico que tenía en Europa, ¿no? Francia creía que bloqueando a Inglaterra podía lograr que Inglaterra caiga económicamente, ¿no? Napoleón prohíbe a Europa realizar comercio con Inglaterra. El objetivo, debilitar la economía de ese país, de Inglaterra, ¿no? También Napoleón firmó una paz con su antiguo rival, ¿no?, que es el gobierno ruso, ¿no? La paz de Tilsit se dio un tratado entre Francia de Napoleón y el rey ruso Alejandro, ¿no?, el famoso zar de Alejandro. Acá ambos acuerdan crear un lugar llamado el Ducado de Varsovia, que actualmente es Polonia, ¿no? Ana dice, ¿en qué consiste la Confederación del Rin? Ana, es la unión de varios países alemanes. A eso se le llama la Confederación del Rin. La unión de varios estados alemanes, ¿no? Actualmente se llama Alemania esa región. Bueno, así habría sido el mapa, cómo se desarrolló el bloqueo continental, jovencitos, ahí vemos, ¿no? Después también, jóvenes, vamos a ver que Portugal rompe el bloqueo. Ojo, Portugal rompe el bloqueo que había establecido Napoleón, que ningún país comercialice con Inglaterra, pero Portugal rompe ese pacto y lo que generó, jóvenes, es que las tropas de Napoleón invadan Portugal y también posteriormente invadan España, ¿no? Cuando Napoleón invade España, 1808, Napoleón logró que renunciaran al poder los reyes, ¿no? Los reyes son depuestos, ¿no? Se produce una renuncia de los reyes, se le conoce como la abdicación de Bayona, y se mostró nuevo soberano a su hermano José Bonaparte. Esto quiere decir, jóvenes, que José Bonaparte, hermano de Napoleón, se convertiría en el nuevo rey de España, ¿no? Tanto Napoleón en Francia como José en España eran los reyes de estos dos países,
En América se aprovechó esto para hacer la independencia, ¿no? Acá va a surgir en América los movimientos independentistas, ¿no? Jóvenes, los españoles mostraron su rechazo ante la invasión de Napoleón y establecieron un congreso en la ciudad de Cádiz que se va a llamar Cortes de Cádiz, ¿no? Los cuales se van a encargar estos congresistas de promulgar una constitución en 1812, ¿no? Los liberales españoles, dice, realizan la famosa Constitución de Cádiz, ¿no? Esto en rechazo de la invasión de Napoleón. También, jóvenes, también va a suceder que los franceses deciden atacar a Rusia porque Rusia también había traicionado a Francia, retirando el bloqueo continental contra Inglaterra. Entonces, el zar prepara al ejército ruso para la inminente invasión francesa. ¿Qué hace el zar? Antes de abandonar esos pueblos donde iba a llegar el ejército francés, antes de eso los incendió las casas, también destruyó las vías de comunicación, las carreteras, todo con la intención de que el ejército de Napoleón no encuentre nada en suelo ruso y, aparte de eso, sumado al frío que hay en Rusia, pueda ser derrotado Napoleón, ¿no? Por el frío y por las condiciones, digamos, de tierra arrasada que habían hecho los mismos rusos, ¿no? Tierra arrasada o tierra calcinada se llamaba esa táctica militar. Bueno, Napoleón regresó derrotado a Francia, ¿no? Producto de la derrota de este episodio en la guerra. Jóvenes, Napoleón realiza una batalla llamada la batalla de Leipzig, en la cual Napoleón, digámoslo así, va a ser, en este caso, derrotado. Fue su primera derrota de Napoleón. Le llamaron la Batalla de las Naciones, donde las potencias monárquicas logran derrotar a Napoleón. Y Napoleón es desterrado a la isla de Elba. Por su parte, el rey Luis XVIII, uno de los sobrevivientes de la dinastía Borbón, toma el poder y se convierte en nuevo rey de Francia, ¿sí? Napoleón fue desterrado a una isla llamada Elba y el Borbón Luis XVIII es declarado rey de Francia, ¿no? Jóvenes, en ese momento se da un congreso en la ciudad de Viena donde deciden restaurar las fronteras monárquicas que habían sido afectadas por Napoleón y restauran el equilibrio de poder entre las monarquías europeas. Es decir, ya no se van a dejar dominar por Napoleón, sino van a reestructurar la geografía europea con los antiguos gobernantes. Jóvenes, pero Napoleón logra escapar de la isla de Elba y Napoleón regresa, jóvenes, a Francia y va a establecer un gobierno llamado el gobierno de los 100 días. Napoleón Bonaparte era un hombre muy carismático, muy querido por mucha población, entonces fue bien recibido en Francia cuando retornó de la isla de Elba, ¿no? Napoleón quiere movilizar sus tropas, jóvenes, y va a movilizar sus tropas hacia la ciudad de Waterloo, que queda en la actual Bélgica, pero lastimosamente en la batalla de Waterloo, los opositores al gobierno de Napoleón van a vencerlo, ¿no? Por eso dice acá, 1815 significó la derrota definitiva de Napoleón a manos de un poderoso ejército anglo-prusiano, ¿no? O sea, de Inglaterra y Prusia, ¿sí? Entonces, jóvenes, Inglaterra y Prusia serían los nuevos, digamos, soberanos, los nuevos vencedores de esta guerra, ¿no? Y Napoleón es llevado a una prisión lejana en una isla llamada Santa Elena, donde pasaría sus últimos días hasta fallecer, ¿no? Inglaterra y sus aliados derrotaron a Napoleón bajo el mando del duque de Wellington. Así habría sido la muerte de, en este caso, Napoleón. Jóvenes, y en ese contexto se formó la Santa Alianza, ¿no? La Santa Alianza congregó a los países de Austria, Rusia y Prusia, y posteriormente se unen España y Francia, ¿no? Con la dinastía Borbón en Francia.
¿Cuál es el objetivo de esta Santa Alianza? El objetivo es buscar mantener el absolutismo en Europa, vigilar a Francia y eliminar los movimientos liberales y nacionalistas. Ahí está, la Santa Alianza protegió en el trono de Francia a Luis XVIII, de la dinastía Borbón. Jóvenes, después se tuvieron que hacer 2 revoluciones liberales más, ¿no? Eso es lo que también se cuenta en los libros de historia, ¿no? Porque cuando regresó el absolutismo en Francia, era necesario sacar a este rey Luis XVIII, ¿no? Porque él había generado un gran descontento en toda Europa, ¿no? En toda Francia. Se producen las exitosas revoluciones liberales de 1830 y en este caso los burgueses triunfan sobre este rey. Aparecen constituciones monárquicas en Europa, es decir, constituciones políticas en otros países, y ya la burguesía francesa, jóvenes, para 1848 va a lograr el triunfo definitivo contra la monarquía francesa, ¿no? En las revoluciones de 1848 aparecieron repúblicas en Europa y se luchó por el voto universal, principalmente masculino, ¿no? Tras el éxito de las revoluciones liberales, se instaló, jóvenes, en Europa, en Francia, la Segunda República. Así es, jovencitos.